Es un placer saludar, como todos los jueves, al licenciado Alberto Baca. Hoy el saludo de lejitos, decíamos, con estas medidas preventivas que han adoptado además de manera internacional los diversos países donde se han presentado los casos del COVID-19. ¿Cómo han hecho los gobiernos o qué deben de hacer los gobiernos ante esta pandemia que ya tipificó el organismo de la salud precisamente? Sí, bueno, pandemia es cuando el brote epidémico ya abarca más de un continente, que es el caso del coronavirus, y que el contagio ya no depende del país que transmitió la enfermedad, sino ya se puede generar desde el lugar en el que se está observando la epidemia. Entonces, lamentablemente, ya es una pandemia. Lo que tenemos que atender, porque yo no soy médico ni soy científico, es la cuestión de la prevención que está a cargo de las autoridades de salud y sanitarias, que son las que tienen el conocimiento científico, y lo que tiene que hacer la sociedad para coadyuvar en que el mal no se haga más grande, es decir, en que los índices de contagio, que en este momento están creciendo porque el brote epidémico es reciente, lleguen el momento en que dejen de crecer. ¿Qué es lo que dicen los manuales internacionales de la Organización Mundial de la Salud? Que lo que tiene que hacer en primer lugar es el gobierno, a través de las instituciones de salud y sanitarias, que son las que tienen el conocimiento científico, no lo tenemos nosotros, mi estimado, sino tenemos que atender a las fuentes que están calificadas para hablar de un virus que está contagiando a miles de personas en todo el mundo, es que las estructuras que tienen los gobiernos y la asistencia pública para atender este tipo de enfermedades debe de ser activada inmediatamente y debe de ser ampliada. Y debe de haber una interesante comunicación a partir de la verdad, de lo que se sabe de la enfermedad, y dar las recomendaciones para prevenir la enfermedad, y la población nosotros debemos de obedecer. Es una oportunidad para que a partir de la acción individual alcancemos el bien común. ¿Cómo no generar un ambiente de pánico en la sociedad ante esta situación que ya vemos cómo está en China? Vemos que en China acabamos de tener un enlace precisamente hasta Pekín, donde, y de acuerdo con los datos del gobierno chino, ya van en la última etapa de la enfermedad, pero ¿cómo a que está llegando a América? 12 casos en México, en Estados Unidos también ya van varios casos, un muerto en Estados Unidos. ¿Cómo evitar que se convierta en pánico? Sí, claro, es muy importante eso que tú señalas, Víctor, el no generar este pánico. El pánico no debe de darse porque debemos de atender la verdad. ¿Y dónde está la verdad? Bueno, la verdad está, como lo dije al principio, en las instituciones de salud, que nos van a decir lo que tenemos que hacer. ¿Y de qué van a hablar las instituciones de salud? Que es una enfermedad que el índice de contagio se da a partir de un contacto humano. De un contacto humano con otro humano. Entonces las autoridades sanitarias los que nos van a decir es cuáles son los protocolos, las medidas de convivencia diaria, de convivencia escolar, de convivencia laboral, etcétera, para evitar esos tipos de contacto. Y está comprobado, estadística, históricamente, que en la medida en que una sociedad respeta las recomendaciones de las autoridades de salud, evitando los contactos y haciendo los protocolos de convivencia humana de acuerdo a lo que estoy en la autoridad, influimos numéricamente, influimos realmente en que el índice de contagio que va creciendo empieza a decrecer. Es decir, esa es la manera de influir numéricamente en el contagio de la enfermedad y de esta manera hacer a un lado el pánico. Además, en México tenemos una ventaja, ya tenemos más bien una experiencia, ya tuvimos con el H1N1 en el 2009, ya la gente más o menos en algunas escuelas se sigue aplicando, en algunas empresas desde aquel entonces utilizando las medidas preventivas, en este caso para el virus de la influenza, que aplican y son muy similares al COVID-19. Sí, ¿no? Exactamente, y ya tenemos esa experiencia en nuestro acervo cultural, y ahora lo que hay que hacer es llevarlo a cabo, todos sumándonos a una estricta obediencia de lo que diga la autoridad sanitaria, que es la que tiene el conocimiento. Entonces aquí la recomendación para todos los que nos ven es seguir sin alarmarse, sin ir a hacer compras de pánico, sin acabarse los cubrebocas. Ya escuchamos a médicos expertos que les decía que los cubrebocas solamente era para quien tenía la enfermedad. Las recomendaciones pues ya las dijo aquí el licenciado, que hay que atender lo que dicen las autoridades. Sí, la medicina preventiva tiene sus ventajas y sus bendiciones. Muchísimas gracias. Saludos por Telever. Muchas gracias.